Escuchas Voces del Ahuehuete. Cartografía sonora sobre la memoria y esperanza de las resistencias ambientales en Jalisco. Buenos días, gente bonita. Ya estamos en nuestro programa Voces del Ahuehuete. Este es nuestro programa 7. Vamos a cerrar este mes de luchas de mujeres junto a Hilar. Una respuesta política frente al borramiento y una apuesta colectiva que entreteje el duelo, la dignidad y la memoria. Bienvenidas, chicas. Hola, muchas gracias. Hola, gracias. Muy bien, pues muchas gracias por favorecernos con su atención en este programa de Voces del Ahuehuete. Les recordamos que se comuniquen con nosotros, por favor, vía nuestras redes sociales, La Coyotera Radio Comunitaria 102.3 de FM, y pues también nos encuentran como Voces del Ahuehuete. Buzón comunitario, teléfono de cabina 33 31 69 26 86, buzón comunitario 33 14 30 21 07, y les recordamos estos teléfonos porque el día de hoy tenemos una bonita dinámica para que se lleven un regalito. Feminismo Urgente, Nuria Varela, una edición muy bonita de la Universidad de Guadalajara, Letras para Volar, específicamente Letras Aliadas, y que precisamente sale para la conmemoración del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Y el día de hoy tenemos a invitadas especiales. Si gustan presentarse. Por favor. Por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Alina Peña Iguarán, soy profesora investigadora en el ITESO y bueno, soy parte de este equipo que puso este proyecto expositivo que se llama Hilar, del cual vamos a platicar hoy. Muchas gracias por la invitación. Y yo soy Anael Ibarra, también soy profesora del ITESO y participé en el proyecto de Hilar, junto a un equipo más grande. Bienvenidas, chicas, qué gusto tenerlas aquí para cerrar nuestras reflexiones del 8 de marzo. Va a ser súper valioso. Y, gente, Indira, recuérdales cuál es la dinámica para ganarse La este dinámica es que nos den una reflexión que tenga que ver con todos los programas especiales que hemos hecho para el mes de marzo, para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Algo que se les haya quedado. Acuérdense que nos aventamos el de capitalismo y patriarcado porque se llevan tan bien, nos aventamos el de la marcha del 8M, nos aventamos también el pasado que fue de cuerpo y territorio y este de Hilar. Entonces, por favor, una reflexión al respecto y al final, con todos los comentarios que nos lleguen, pues hacemos una tómbola, un sorteíto rápido para ver quién se lleva. Muy bonita edición, muy buen libro, vale muchísimo la pena que todo el mundo lo lea. En efecto, es feminismo y es urgente, como dice Nuria Varela. Exacto, es urgente. Muy bien, entonces vamos empezando. Aquí les queremos preguntar, chicas, que nos platiquen un poco del proyecto, y para eso a nosotras lo primero que nos llamó la atención fue escuchar el nombre, Hilar. ¿Por qué Hilar? ¿De qué viene? ¿Qué metáfora es esa? No, bueno, creo que es muy directa la metáfora de hilar, que tiene que ver con la práctica de colectivos de bordado y tejido en México. Y nos parecía que hilar tanto daba cuenta de todos los proyectos que participan en la exposición, como también de una de los objetivos de esos proyectos que tiene que ver con unir a la gente, ¿no? Tejerla, hilvanar relatos, escuchar y, bueno, con esta idea de hilar un tejido social, hilar voces, hilar presencias, hilar memorias, etcétera. Fue así como bastante directo, ¿no? Creo que tiene que ver con el proyecto y con el acto de estos colectivos de bordado y tejido. ¿Y qué es lo que hacen con ellos, con los colectivos? ¿De qué se trata Hilar? Iba a agregar algo más como a lo de Hilar, que efectivamente no es para nada tropológico el título, pero que también en algún punto nos pensábamos como una plataforma que posibilitara el encuentro entre los propios colectivos, ¿no? Que estaban distribuidos en distintos territorios, regiones del país, y que muchas veces no se conocen entre ellos, ¿no? Claro.
Claro, y están Quilar, dispersos por sí, México. Exacto, y Quilar también posibilitara una plataforma para eso, o sea, para el encuentro, para la articulación entre distintos colectivos. Y es que Supernecesario. esto tiene que ver con lo que dice Anaeli, con que uno de los pasos previos a la exposición fue un trabajo metodológico de rastreo de proyectos vinculados a la violencia en México entre el 2004 y el 2024, 2026 más o menos, bueno, 2025 en ese momento, que trabajaran desde el tejido, el bordado, la tela, y de manera siempre colectiva o colaborativa, temas sobre violencia, masacre, desplazamiento forzado, feminicidios y desapariciones. Entonces, digamos, con esas palabras claves fue que empezamos a rastrear en toda la República Mexicana a lo largo de estos últimos 20 años, que coincide con los años de la guerra, y encontramos 76 proyectos solo en zonas urbanas. Wow. O sea, habría que también pensar que hay un montón de este tipo de proyectos que responden a otras particularidades. Realidades específicas. Exactamente, totalmente en zonas rurales, ¿no? Y que están muy vinculados a comunidades indígenas, claro, ¿no? A cooperativas de mujeres. Bueno, eso todavía no lo estamos trabajando, entonces nos enfocamos solamente como en territorios más bien urbanos, y de ahí fue que encontramos 76 proyectos buscando en internet, en redes sociales, a través de ciertos hashtags. Y bueno, porque además son proyectos vivos que están ahorita. Algunos sí, Okay. otros no, ¿verdad? Otros sobrevivieron 3 meses, 1 año, 5 años, pero bueno, queda una huella digital, que es donde nosotros estamos buscando, y ahí fue como pudimos hacer esta suerte como de una base de datos, ¿no? Un dataset más bien, que nos permitió entonces identificando las particularidades de estos proyectos, quiénes los conforman, qué irrumpen, qué los convoca, cuánto tiempo se mantienen, si tienen como una latencia que baja y luego irrumpen en ciertas fechas conmemorativas. Entonces, digamos que teníamos como ese pool de proyectos, 76 proyectos, y a partir de ahí fue que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos hablar de esto? Y lo que dice Anaeli sí fue súper importante, porque de los 10 proyectos que tomamos para la exposición, muchos de ellos no se conocían entre sí. Wow. Sí, para ellos es súper importante, es una labor que si bien se necesita en todos lados, también entre ellos al fortalecerse mutuamente y al cuidarse, ¿no? Uh-huh. Qué bonito, muy bien. Y entonces, las violencias que se narran a través de estos textiles, decías que son mucho de feminicidios. Correcto. Desaparecidos. Uh-huh. Y violencias estatales. Crímenes de Estado, decíamos, o aquellas negligencias claro, que llevaron a silenciar tragedias, ¿no? Correcto, sí. Desplazamientos forzados, etcétera, ¿no? Sí, estamos pensando, o sea, la idea es un poco también como hacer un ejercicio de memoria, decir cómo podemos pensar la violencia de los últimos 20 años en México desde el bordado. 20 años. Ajá. ¿No? Muy bien. Y además es súper interesante esto que mencionas porque, bueno, sabemos que en México la tradición del bordado es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? O sea, los bordados hablan. Pues si tú te vas a las zonas como Oaxaca que tienen una tradición de bordado tremenda, tú dices, este es del Istmo, este es de los valles, este es de... O sea, todo el mundo sabe exactamente porque el bordado es una voz, es un diálogo, es un discurso permanente. Y llevarlo precisamente a estas causas sociales, a esta violencia sistemática, pues es una cosa interesantísima, ¿no? Sí. Muy bien, con esto en mente nos vamos a nuestra primera postal sonora para escuchar de voz de las personas que bordan qué es lo que les mueve. Estás escuchando Voces de la Huehuete por el 102.3 FM en La Coyotera Radio Comunitaria. Ya volvemos. Buenas tardes, yo soy María Quinn y por muchos años participé del colectivo Bordamos por la Paz, en donde pues a través de el bordado recordábamos y recuperábamos las historias de personas asesinadas, desaparecidas, víctimas de crímenes de odio. Y pues para mí todos los años que bordé como en términos políticos fue siempre muy importante la activación colectiva de la memoria, incorporar
en mi vida cotidiana, porque yo bordaba en todas partes, bordaba en clases, bordaba esperando el camión, bordaba en conferencias, en donde se pudiera, y eso me hacía incorporar permanentemente la exigencia de justicia y la constatación de la violencia a mi vida cotidiana. Yo pensaba en ese momento y sigo pensando ahora que fue el acto de bordar por las víctimas de la violencia lo que siempre me va a permitir como cuestionar narrativas sobre si ha habido o no ha habido una guerra. Bordar también ocurre a un ritmo distinto de lo que ocurre en muchas otras cosas. Es un proceso más lento, más pausado y necesariamente te lleva al presente, te hace sentirte en el aquí y en el ahora, y que en el caso del bordado político, pues el aquí y el ahora es la guerra y es la catástrofe, pero vista desde la ternura, vista desde el afecto, vista desde el cariño y de la posibilidad de conectar emocional y políticamente con otros y otras. Muy bien, con esta reflexión de María, cómo es potente, ¿no? Cuando ella narra que el bordado al mismo tiempo le permite integrar lo que está ocurriendo afuera dentro de su vida cotidiana, ¿no? O sea, dentro de sus afectos, dentro de su respuesta personal, a la vez que la integra colectivamente y la pone en un espacio de vinculación, como decías, ¿no, Analí? Uh-huh. Sí, qué interesante esto de cuando bordé en términos políticos, ¿no? Ajá, o sea, eso de volver una herramienta de lucha política a la práctica cotidiana del bordado me parece una cosa verdaderamente fascinante. Y me gusta mucho esto que menciona ella, que ya nos había mencionado Alina, la guerra, ¿no? Sí. La guerra. Porque resulta que estamos como demasiado familiarizados, tenemos demasiado normalizada la situación de las desapariciones forzadas en nuestro país. Ay, sí. Y esto como que nos lleva a un terreno distinto de discusión, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, a ver, cuéntenos, ¿cómo surgió el proyecto? ¿En qué momento se volvió necesario pensar en una exposición? Bueno, mira, el proyecto primero nace como un proyecto de investigación, así más o menos tradicional, uh-huh, que tiene que ver con pensar los activismos artísticos en la contemporaneidad y eso nos permite una discusión sobre la estética, la política y lo que nosotros decimos la producción social de sentido, ¿no? Es decir, cómo se organiza la gente alrededor de eso y qué pasa cuando la práctica creativo-simbólica se utiliza para intervenir en la calle o intervenir como en un imaginario social. Y fue a través de una invitación que agradecemos la verdad un montón y que se convirtió en en alguien fundamental para el proyecto, que es Brenda Valdés, la curadora en jefe de la Galería Universitaria del ITESO, la que me dice hagamos una exposición sobre, primero decíamos sobre prácticas colaborativas en el arte. Y eso de prácticas colaborativas fue derivando a los activismos textiles. Y cuando ya empezamos a idear como ya todas las partes del proyecto de hilar, ahí fue que se involucra más gente. Entonces ahí entra Anaeli Ibarra, entran 2 estudiantes de la carrera de Arte y Creación del ITESO, que son Verónica Vázquez y María Villarreal. También participa Gabriel Sánchez Mejorada, un artista visual plástico. Y bueno, Rodrigo Chaparro, un historiador, Brenda Solís, una diseñadora. Entonces, bueno, empezamos a ser un grupo como de 10 personas, 11 personas, y vamos trabajando entonces, ahora sí, el proyecto de la exposición. Entonces, Anaeli. Y algo que quería como decir, bueno, trayendo a María, es que me quedo pensando mucho en lo que vamos compartiendo, y es que creo que una de las oportunidades que nos ofreció también Hilar fue la de cuestionar, como dice María, un poco los relatos oficiales, ¿no? Uh-huh. En torno a la violencia en México y sobre todo la idea de la fragmentación, o sea, y la segmentación, o sea, como si la violencia apareciera en determinados focos
en determinadas coyunturas y no hubiese en realidad una relación y una conexión que te permita entender justamente desde una perspectiva más estructural lo que está ocurriendo, ¿no? Y LAR yo creo que fue la posibilidad también de empezar a rastrear, porque no digo que lo tengamos realizado, pero sí de empezar a ver esas estructuras de fondo, esas conexiones en términos históricos también, o sea, que nos obligó como a ampliar el marco, a ver más hacia atrás, incluso desde los 90, y yo creo que nos irá llevando también por caminos que iremos recorriendo y articulando y conectando, ¿no? Que es un poco también lo que hace LAR, intentar entender la relación entre prácticas que parece que están desvinculadas, pero en realidad no lo están. Y eso me parece como muy importante y un acierto también del proyecto, ¿no? O sea, sí, fíjate, para nosotros hacer una exposición, que para mí era completamente nuevo y me encantó, curar una exposición, pensar en su museografía, pensar en cómo vamos a comunicarnos con la gente que visita la exposición. En el caso de esta galería, que es una galería universitaria, tiene que ver con estudiantes que nacieron ya en la guerra, ¿no? Es decir, el arco temporal de la exposición, el nombre completo es HILAR, 20 años de práctica textil frente a la violencia en México. Entonces, a partir de 10 proyectos que fuimos eligiendo, ahorita si quieren platicamos cómo fue que los elegimos, pensamos cómo se puede relatar estos 20 años. Entonces, para nosotras era muy importante poder conectar con el estudiantado y con gente que llegara de otros lugares, pero principalmente con el estudiantado de la universidad y hablarles de su biografía. Es un arco temporal que tiene que ver totalmente con su biografía, ¿no? Ellos ya nacieron con esta llamada guerra contra el crimen organizado que ha devenido en todo el horror que ya conocemos, ¿no? Y está tan normalizada que mucha gente no la ve, no la considera como la tragedia humanitaria que en realidad es. O sea, estamos hablando de 128,000, entre 128,000 y 130,000 personas desaparecidas en 20 años. Es un horror. Por ejemplo, las reconocidas, las ¿no? reconocidas, exactamente. Porque los colectivos decían que era 3 veces claro más. que no, exactamente. O sea, si hablamos, por ejemplo, de las cifras de tragedias humanitarias de este tipo, la dictadura militar argentina en 5 años se llevó 30,000 gentes. Entonces, verdad, y estamos hablando de una dictadura militar, de un golpe de estado que devino en un régimen político fascista. Claro. Nosotros vivimos en la normalidad. Estas 128,000, 130,000 o más personas son desapariciones forzadas perfectamente normalizadas. Y lo que decía Lina, en el momento en el que tú le pones el tópico crimen organizado, pues ahí englobas un montón de realidades hipercomplejas que con eso te sacas el parche y dices, es que es el crimen organizado. ¿Qué podemos hacer si así ya saben cómo es el crimen organizado, ¿no? Sí, y es el argumento también del Estado para minimizar justamente y desentenderse, o sea, la responsabilidad. Y ahí meto también mis desapariciones, ¿no? Que ahí también disfrazo crímenes de Estado, ahí también disfrazo feminicidios, ahí también disfrazo redes de trata, ahí también disfrazo un montón de cuestiones que ya con el tópico crimen organizado ya dejo de investigar, las minimizo, las desaparezco o simplemente las ignoro. Fíjate que cuando Brenda Valdés insistía mucho, ¿no?, en cómo nos vamos a comunicar, nosotros no queremos hacer una exposición que produzca un pasmo, que produzca el espanto, que produzca el susto, que los estudiantes digan, yo ya no quiero saber más nada. Entonces ella nos forzó mucho a que pensáramos en estrategias de mediación, le llama, ¿no? Porque en ese sentido la exposición no habla de un proyecto terminado. La exposición nos está funcionando como un artefacto más de metodología, ¿no? De saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la gente que se acerca a esto? ¿Qué pasa cuando juntas determinados colectivos y formas un relato curatorial? Pero entonces, en esos ejercicios de mediación, diseñamos una cartografía, un mapa textil, que le llamamos el mapa de la violencia o el mapa del conflicto, ahorita ya no me puedo acordar, y el mapa del conflicto, y ahí tiene que ver algo con lo que estaba diciendo Anaeli, y yo creo que ya puede desarrollar más, que tiene que ver que ese mapa nos permitió, además era un mapa precioso que diseñó Brenda Solís, un mapa en tela, donde los acontecimientos estaban en bastidor, y los acontecimientos se vinculaban con territorios, con botones, era una divinura, y tiene que ver también con esa ternura radical, ¿no?, de la que habla María. Entonces, esto nos permitía hilar prácticas, acontecimientos y territorios, ¿cierto, Anaeli? Sí, correcto.
Sí, y eso es muy importante porque muchas veces pensamos la curaduría como un ejercicio que se basa fundamentalmente en seleccionar un conjunto de obras y mostrarlas, ¿no? Y un poco desde una perspectiva crítica, o sea, la curaduría implica un proceso de investigación muy largo y también un proceso de producción de determinados, no sé si artefactos, mediaciones, depende de donde lo estemos viendo, ¿no? Pero son formas de intervenir y de comunicar también. De conectar desde ese las piezas. Exacto, es otro tipo de escritura distinta a la de la investigación y que intenta justamente establecer una mediación con aquellas personas que se van a acercar a ver eso que tú estás de alguna manera disponiendo, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, al menos para esta primera exposición de Hilar, lo que pensamos fue para geografía del conflicto, creo que así le pusimos al mapa, y fue intentar mostrar justamente esto que decía antes, ¿no? O sea, las dimensiones estructurales que alcanzan a todo el territorio y que van en un periodo muy largo, con coyunturas específicas que van variando, pero que es mucho más profundo y complejo que lo que muchas veces el propio relato oficial, sí, y lo que también podemos ver, porque justo discutíamos hace unos días si estaba o no normalizada la violencia, y nosotras creemos que no está normalizada la violencia, ¿no? Si no existiesen justamente colectivos como estos con los que estamos trabajando, o no existieran espacios también como estos. Lo que creemos que hay un intento todo el tiempo por aplacar, por domesticar, por minimizar, digamos, lo que está pasando, lo que estamos viviendo ahora mismo también frente al Mundial, y que lo comentábamos hace un ratito, ¿no? O sea, como el discurso oficial intenta minimizar todo el tiempo la realidad, ¿no? Y frente a eso nos vamos colocando de distintas formas, en la medida en la que la violencia nos atraviesa más o menos, porque muchas veces es algo que no vemos, aunque por ejemplo aquí en Guadalajara es algo imposible de no ver, ¿no? O sea, la ciudad está tapizada con los papeles que dicen todo el tiempo, las fichas de las desaparecidas y los desaparecidos, ¿no? O sea, y ahorita tenemos el terrible primer lugar con 16,000 aproximadamente en Jalisco. Pero que solo reconoce 3,000. El gobierno federal está cañón. No. Esos últimos Imagínate. Números. Pero, a ver, ahorita que decías eso, me quedé pensando que en este esfuerzo de que no fuera una exposición que pasma, ojalá que les puedan contar, ¿no?, al auditorio que no ha visto cómo es la exposición, porque yo me acuerdo entrar y se ve muy digno, se ve muy bonito. Los pañuelos que tenían bordados los rostros, ¿no? Los pañuelos que tenían los nombres. No me acuerdo cuál fue el artista que hizo los nombres como con los pendones. Los pendones, Sí. Ajá. Y entonces tú te das cuenta de que esas personas que a alguien le faltan, que son una herida abierta para alguien, alguien más ya se apropió de eso y lo reconoció y lo está mostrando gráficamente de una manera que no te violenta. Y lo elaboró con dedicación, con ternura, exacto, con una cantidad esa enorme ternura. de trabajo. Mucho cariño que ¿no? se ve que impreso. no se ha borrado. Que no se ha borrado. Ajá. Fíjate que ahí podemos empezar a hablar un poco de, si les parece, de cómo fue que elegimos a los 10 proyectos que participan en este relato curatorial. Y el proyecto más antiguo que tenemos es del 2004. Es un proyecto de una claridad impresionante, de una cooperativa de mujeres en Tapalpa, que ellas empiezan a bordar sus huellas digitales en un lienzo larguísimo, como una crítica a la crisis forense de los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, ¿no? Que supuestamente no tenían las evidencias para poder hacer una investigación forense. Entonces estas mujeres lo que hacen es, bueno, aquí está mi huella digital y la para bordo, lo que se te ofrezca. ¿no? Para lo que se te ofrezca. Porque además, claro, cuando es el boom de las maquilas en el norte, muchas mujeres viajan solas del sur al norte. Entonces, evidentemente que las mujeres de Tapalpa lo veían como algo muy probable que sus hijas o sus sobrinas o sus amigas terminaran yéndose a Ciudad Juárez y qué podría pasar con ellas. Ese es el proyecto más antiguo que tenemos, que es un proyecto que activa Débora Conker junto con estas bordadoras de Tapalpa, esta cooperativa, y es del 2004. Y a partir de allí nos fuimos. Y el segundo proyecto es un proyecto que quizás aquí mucha gente ubica, que es Bordamos por la Paz, ¿no? Que es un proyecto que se activa a partir del movimiento de Javier Sicilia y mucha otra gente, que se llama Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que creo que justo ahorita está cumpliendo un aniversario, pero no me acuerdo si son 15 años. Bueno, estoy aquí un poco perdida con las fechas, ¿no? Pero bueno, y ese es el segundo, Bordamos por la Paz, que es justo en ese proyecto donde María Quinn, quien ahorita escuchamos su testimonio,
participó de muy jovencita, porque estaba en los primeros años de la universidad, estaba muy chiquita. Y pero bueno, y María devino en una desde chica era gran bordadora, pero digamos que politizó, ¿no? De alguna forma su práctica de bordado. Y a partir de Bordamos por la Paz hay una proliferación de colectivos de bordado y tejido entre el 2018, 19, 20, 21, ¿no? Hasta ahora. Y ahí, también tuvimos que tomar decisiones por recursos económicos, claro, ¿no? Uh-huh. Y también pensando en darle lugar a proyectos de colectivos de bordados que quizás no estuvieran tan representados, ¿no? Entonces y queríamos pensar también en la región del Bajío. Por eso tenemos proyectos de Guanajuato, por eso, Michoacán no es el Bajío, pero digamos está aquí al ladito. Michoacán con Fabiola Rayas, Sandra Estrada con Guanajuato. Aquí en Guadalajara, pues está Bordamos por la Paz y está también el colectivo Hilos, la colectiva Hilos, que tienen este proyecto monumental inmenso, ajá, que se llama Sangre de mi Sangre. Ajá. Y me están faltando, en el norte, Cordelia Rizzo, que es una bordadora, activista, investigadora, que también desde muy jovencita empezó a participar con la unidad de Bordamos por la Paz Nuevo León. Uh-huh. Rosa Borrás, de Puebla, que también participó en Bordamos por la Paz Puebla. Es decir, y luego está Alicia Laguna, de la Ciudad de México, Vivas en la Memoria, del Estado de México, que ellas tienen un proceso impresionantemente potente. Y me está faltando alguien, Alicia Laguna, y está Paola Ovalle, ¿verdad? Paola Valle, que borda en Ensenada, Mexicali, digamos esa zona de Baja California, que ya ha estado muy cerca del colectivo de familiares que descubrió lo de Maclovio Rojas. Después googleenlo para no hablar ahorita de eso, que tiene que ver con el pozolero, el caso del pozolero en Maclovio Rojas, ¿no? Que fue la primera vez que se sabe así que en México se disuelven cuerpos. Entonces, estos 10 proyectos nos permitieron hablar de diferentes casos de desapariciones, de violencia, de acontecimientos muy específicos, ¿no? Y con ellos pudimos armar este relato de la memoria desde el textil, ¿no? Y volviendo rápidamente, porque ya no quiero monopolizar, pero rápidamente volviendo a esto de que no genere pasmo, ajá, cuando hacíamos las visitas guiadas, que fue un proyecto que abrazaron María Villarreal y Verónica Vázquez, 2 estudiantes, que hacíamos visitas guiadas a la exposición, sí nos dábamos cuenta que había un momento en la visita que la gente ya decía, esto es demasiado, esto es muy duro. Sí. Y entonces teníamos una pequeña estación de bordado en la exposición. Y ahí era cuando la cosa hacía clic. Cuando la gente se pone a bordar, ajá, ahí pasamos a otro registro para pensar, sentir y transitar la violencia. Y que tiene que ver con esto de la ternura, tiene que ver con la dulzura, tiene que ver justo con esto del tempo, ¿no? Un tempo uh-huh, pausado que te permite escuchar, sí, de otra forma. Ya, que justo a mí me parece que en nuestro contexto siempre vamos de 2 extremos, ¿no? O en esta normalización de la violencia y banalización de la muerte, de las cifras de esta cosificación de cuerpos, a un olvido. Pero justamente este proyecto, como eso es lo que para mí se me hace muy potente, ¿no? Como la lentitud del bordado, que nos hace llegar a una pausa como reflexiva, pero no solo una pausa, sino párate a pensar, uh-huh, te paras a ver la herida, pero no desde el amarillismo de las notas, correcto, no desde este terror, ¿no? Que siempre vemos ahí, sino que al contrario es reflexionemos, pensemos y nombremos, ¿no? Dejamos la memoria, no dejemos que el borramiento llegue a lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Y aunque es algo que no indagamos, digamos, en esta ocasión, o no profundizamos, digamos, en hilar, sí lo han hecho otras investigadoras y también otras bordadoras, que es un poco el origen del bordado dentro del espacio de lo doméstico, en grupos uh-huh, de mujeres, independientemente también de toda la tradición que tiene el bordado en los colectivos de mujeres indígenas, ¿no? Pero un poco remontándonos a ese espacio de lo doméstico, a otras maneras de relacionarse y de pensar la política y lo político también, ¿no? Que implica desde maneras de estar distintas, de hacer no hacer un uso necesariamente de la palabra, por ejemplo, de otro tipo de manera de expresarse que tiene que ver con la corporalidad, con sí, la disposición, ¿no? A estar juntas. Entonces creo que todo eso de alguna manera está presente también, consciente o no consciente, en estas prácticas. A sostenerse, ¿no? Sí. Colectivamente, a sostener ese dolor también. Y yo tengo una pregunta, chicas. ¿Se encontraron bordadores?
A ver, en Bordamos por la Paz sí participaban muchos hombres, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que hay hombres que sí se van acercando. También en Sangre de mi Sangre participan hombres. Quizás, digamos, en los núcleos de los colectivos, no, ¿verdad? No. Pero sí que si son invitados participan. Lo hacen. Y lo hacen, ¿no? Sí. Pero esto tiene mucho que ver con algo que decía Anaeli, ¿no? Es una práctica muy feminizada. Pero de repente esa práctica se vuelve política, como decía María. Porque sale al espacio público y toma las plazas, los parques, las calles, las universidades, los museos, los centros sociales. Y esto no empieza en México. ¿Eh? No. De esto tenemos digamos, unas ancestras muy potentes que son las arpilleras de Chile. Sí, claro. En los años 70, ellas empezaron a abordar en esta técnica que se llama arpillera o arpillería, la ausencia de los varones en las comunidades, ¿no? Y además fue una de las maneras como Chile logró franquear el cerco de la censura y hacer llegar estos bordados a otros lugares, a otros países, ¿no? Entonces, sí, claro. Y ellas son de los 70, ¿no? Las arpilleras. Ahorita, entonces, con lo que me quedo, Aneli, es con lo que decías es que no estamos normalizando la violencia. Luego lo que nos faltan son canales, ¿no? Canales que nos permitan darle un sentido a lo que estamos viviendo y poder integrarlo primero con nosotros, porque es muy difícil, es muy enloquecedor pensar que es una posibilidad que a nuestros seres queridos, que a nuestros hijos les pase algo así, y poder darle un sentido colectivo y darte en lo que te das cuenta de que juntos se pueden conformar como una lucha política. Y además juntos, ya lo que ustedes están haciendo, que es un paso posterior, crear una memoria a partir de esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar nuestro segundo testimonio, que es de Ciudad de México, de la colectiva Hilos, también de María. Soy María, voluntaria de Colectiva Hilos en la Ciudad de México. Tejo todos los domingos en la Glorieta de los Desaparecidos. Soy vecina de la Glorieta, además de tejer ahí todos los domingos. Las familias de las víctimas de las desapariciones han intervenido lo que antes era la Glorieta de la Huehuete y que ahora es la Glorieta de las y los Desaparecidos. Y en las aceras de Reforma han colocado unos memoriales con rostros de sus ausencias. Yo me siento ahí todos los domingos con el tejido rojo que pues se sangró desde Guadalajara y que tengo el honor de custodiar y replicar acá. Y me imagino qué estarán haciendo las familias de las personas que nos faltan. ¿Tienen chance de descansar porque es domingo? ¿O porque es su día de descanso? Es el único que van a ocupar, que pueden ocupar para seguir buscándoles. Y aunque Reforma es perfectamente fotografiable y es el momento Instagram para los millones de personas que nos visitan todos los días, la gente difícilmente se detiene a verles. Las antimonumentas que cubren Reforma no tienen el apoyo del Estado, por supuesto, porque son protestas, y nos tienen a nosotras, las personas, las ciudadanas de a pie, para sostener lo que está sucediendo, la memoria, para que nadie se olvide que llevamos más de 135,000 desaparecidas. Siento que es mi obligación, siento que es mi privilegio, siento que eso es lo que me toca hacer porque le tengo cerca. Y cuando me siento sola en medio de tanta gente, cuando a la gente que me quiere le cuesta trabajo venir a verme, precisamente porque vivir en una zona turística se vuelve complicado para quienes no lo somos, es muy extraño, pero la persistencia, la calma, la rabia, la esperanza de las familias me hace sentir acompañada. Tejo los domingos enfrente de los rostros de las ausencias y me siento acompañada del enorme cariño y de la enorme fuerza que tienen las familias
cómo le siguen buscando. Qué fuerte testimonio, ¿no? Lo que es sentir que, pues en primera, que puedes hacer algo y tejer enfrente de los rostros de las ausencias, ¿no? Como ella lo nombra, y que se vuelve una obligación, una obligación moral porque ya te posicionas. Si tengo el privilegio de vivir, tengo el deber de hablar. Una urgencia ética también, ¿no? Una urgencia ética. A Kant le gusta mucho esto. Fíjate que hay algo que tienen estas prácticas de bordado y de tejido que a mí me parece como de una generosidad total, es que hackean mucho la figura de la autoridad y de la autoría, ¿no? Es decir, por ejemplo, proyectos como Sangre de mi sangre o como Bordamos por la Paz fueron prácticas que se diseminaron y cualquier célula podía activarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora el caso de esta chica del testimonio que vamos a escuchar en Ciudad de México, ella toma el hilo de Sangre de mi sangre sin necesidad de organizarse oficialmente. Claro, no tuvo que llenar ningún formato, no tuvo que ni meter una solicitud ni nada. Digamos, es una adscripción que viene desde la ética, que viene desde lo afectivo y se diseminan. Y por ejemplo, en el caso de Sangre de mi sangre, hay gente en Europa bordando, hay gente en Sudamérica hilando, este gran manto rojo, ¿no? Que tiene que ver con la sangre derramada, pero también tiene que ver con aquello que nos une, ¿no? No solamente con el horror, sino eres de mi sangre, ¿no? Eres parte de mí y por eso te tengo que dar un espacio, ¿no? O te doy un espacio en mi cotidianidad. Bordamos por la Paz también, se activaron más de 35 células de bordados durante el 2012 y el 2014. Es decir, como varios de estos proyectos funcionan de esta manera, así como se diseminan, se replican, se multiplican, se actualizan, cobran una situacionalidad específica dependiendo de dónde se está activando determinado proyecto de bordado, ¿no? Entonces creo que también eso habla mucho de una suerte casi como una red rizomática de estos colectivos. Justo. Sí. Y yo creo que estos proyectos también nos recuerdan, nos recuerdan muchas cosas, pero al menos dos que nosotras hemos como conversado bastante durante este periodo. Y una tiene que ver con qué hacer frente justamente a esas estrategias del Estado que sabemos que siempre ordena y jerarquiza como los conflictos, ¿no? Entonces el aparecer en el espacio público recordando un conflicto que todo el tiempo es minimizado, todo el tiempo es de alguna manera maquillado, disfrazado, disimulado, pues ya tiene una implicación en términos políticos, ¿no? Dentro de esas maneras de aparecer en el espacio público y de recordar ciertos conflictos que vivimos, luego están, por ejemplo, también cómo se jerarquizan dentro de ellos, ¿no? Entonces parece que las personas desaparecidas a veces son más importantes, por ejemplo, que los feminicidios, y por eso tratamos justamente de darles un lugar a todos, ¿no? O sea, el feminismo tiene un problema con el que viene cargando, que es que parece que sus luchas y sus demandas siempre pueden pasar a un segundo lugar frente a lo más urgente. Nunca es lo más urgente. Nunca es lo más urgente. Entonces, darle como un lugar a todo dentro de esos conflictos, de esas luchas, de esas demandas, y no entenderlas desde una perspectiva jerarquizada, que es un poco la estrategia del Estado, ¿no? Para desarmarnos también. Y la segunda cosa que creo que nos recuerda y que no vimos ya casi hasta el final conversando, tiene que ver con qué vamos a hacer con las personas muertas. O sea, las personas que no se van, no se pueden ir de este mundo, porque justamente la manera en la que son despojadas, arrancadas de la vida, pues implica necesariamente casi que un proceso de redención. O sea, hay que redimir esas muertes, hay que encontrar primero esos cuerpos, hay que saber qué pasó con ellos. Y eso es algo que tiene un peso a nivel simbólico, espiritual y afectivo muy fuerte, y nos enseña también a convivir con esas presencias, que creo que es algo que hablábamos todo el tiempo en los colectivos, ¿no? De cómo nos relacionamos con esas presencias que siguen de alguna manera demandándonos hacer algo. Es esto que mencionas y esto que mencionaba también el testimonio de María, de decir, y bueno, a mí me recordó el contacto que he tenido con algunos familiares de desaparecidos y madres buscadoras, que dicen, es que no lo voy a dejar de buscar nunca. Mientras no lo encuentre, mientras yo no tenga
un lugar donde sepa que está, no puedo parar, es así de simple, así de sencillo, ¿no? Sí. Y fíjate que hay una relación muy casi espiritual con la tierra, ¿no? De hecho, o sea, a la tierra se le pide permiso para buscarlos. Hay veces que las madres buscadoras saben que están en determinados lugares y saben que no hay las condiciones forenses para identificar todos estos restos y tienen una expresión que es que la tierra los cuide un poco más, ¿no? Y a mí eso me pone que nos esperen tantito. Que nos esperen tanto, porque va a llegar el momento en que esto pueda salir y los podamos volver a recibir, los podamos traer con nosotros. Eso es brutal, o sea, hay un saber que se está generando en estos procesos de búsqueda, y en específico en Hilar hubo 2 proyectos que se vincularon con esto, es decir, con la tierra, con el territorio, con el caminar de la búsqueda y el bordado. Y son un manto que se llama el manto de los afectos, que es divino, de Alicia Laguna, una artista y gestora cultural que tiene que es parte de una compañía de teatro que se llama Teatro Línea Sombra, y la otra es Paola Ovalle, que ha trabajado mucho con familiares buscadores en Baja California Sur, ¿no? Y las 2 trabajan justamente con el territorio, ¿no? O sea, ¿por qué hay que cuidar la tierra? Porque ahorita la tierra los tiene, ¿no? Y entonces han hecho un trabajo de cuidar la tierra, esos espacios que se convirtieron en territorios baldíos por la cantidad de tóxicos que se vertieron sobre ellos y el despojo. Claro. Y han recuperado esos espacios y los han, bueno, en específico el predio de Maclovio Rojas es ahora un vergel. Yo creo que es uno de los pocos vergeles, espacios verdes que tiene Tijuana, ¿no? Es decir, a punta de estarlo cultivando, regando, cuidando, un lugar donde no crecía nada por la toxicidad que había de los químicos que habían echado ahí, empezó a reverdecer, ¿no? Es decir, la vida va a volver. Ajá. La vida va a volver, y ahora sí que estamos de alguna forma abonando para quienes vendrán. Aquí hay una frase muy linda, ¿no? Hay que procurar ser buenas ancestras, ¿no? Wow. Hay que pensar en ese futuro y ese pasado que vendrán. ¿Cómo queremos que el pasado vuelva en 50 años? Y a mí me parece que estas prácticas textiles están apuntando a la memoria que vendrá. Es decir, la memoria no solo es una cuestión del pasado, y no solamente es una cuestión a la que le puedes dar el carpetazo, como quiso Murillo Karam con los estudiantes de Ayotzinapa, cuando dijo, ya me cansé y esta es la historia oficial, y ahí se van. Y háganle como quieran. Y háganle como quieran. Eso no va a pasar. O sea, son proyectos que a nosotros nos gusta. Con Anaeli hemos tenido mucho esta discusión, y también con Verónica y con María, que no solo son proyectos que resisten, sino que quizás más bien persisten, ¿no? La persistencia. Y un poco ellos. Esta persistencia, creo yo, tiene que ver con la organización tan horizontal, ¿no? Con la cuestión tan humana, la cuestión tan fuera de la institución. Eso creo que le ha dado una cosa que, pues a mí no me importa que tu administración le guste o no le guste, a mí no me importa que tu autoridad le guste o no le guste, simplemente esto es algo que hacemos nosotros por nosotros mismos, ¿no? Sí, claro, van por la libre, o sea, van, y van a contracorriente, por supuesto, ¿no? Sí, como todo en torno a los desaparecidos, ¿no? Claro. Sí, es hacerlo nuestra fuerza. Y los feminicidios. Y los feminicidios. Y esto que decía Anaeli, ¿no? De cómo acecha la muerte, o sea, cómo acecha la memoria de los idos o de las idas, tiene que ver mucho con algo que aprendimos con un proyecto que nos conmueve mucho, que se llama Vivas en la Memoria, ¿no? Claro. Uh-huh. Justo aquí haciendo, o sea, un poquito hincapié en lo que ha dicho Alina, me gustaría preguntarles de que justamente, ¿qué nos dice Hilar sobre la forma de sostenernos en estos contextos? O sea, ¿cómo nos sostenemos en este contexto? En lo que le piensan las invitadas, entro con mi comercial. Acuérdense que tenemos una dinámica para que se lleven Feminismo Urgente de Nuria Varela. Mándenos por favor su comentario sobre este bloque de programas especiales que hemos hecho por el mes de marzo en conmemoración del 8M, y al final hacemos nuestra tómbola para ver quién se lleva esa bonita edición. Por cierto, ya tenemos 2 comentarios. Excelente. Ya tenemos excelente. 2 comentarios aquí, igual y en un momentito los leemos. Va. A ver, una de las cosas que yo he aprendido con Hilar, con esto de hacer una exposición y pensar la exposición desde la investigación y pensar la exposición como una metodología, ¿no? Como un escenario metodológico, también tuvo que ver justamente con pensar de otra forma la investigación académica.
para mí eso ha sido como muy rompedor, ¿no? Es una investigación muy colaborativa y muy con el cuerpo. Una amiga, que también compañera de trabajo en el ITESO, Alana Simoes, me decía, es que uno ya sabe lo que está pasando, ¿no? Pero entrar y ver todos estos proyectos juntos, dialogando, porque de alguna forma hay como un diálogo que se genera entre ellos, te coloca con el cuerpo en otra disposición frente a ello, porque ya no se trata de saber qué está pasando, que sí que es importante saber todas como los detalles de lo que está pasando, pero también se trata de otra frase que también por ahí estuve escuchando en esos meses que estuvimos trabajando. Un proyecto de este tipo a mí me ayuda a sentir distinto. Claro. Es decir, ya no sigo sintiendo desde el miedo solamente, o desde la espectacularidad atroz de la violencia, o desde el avasallamiento, ¿no?, de la impunidad y la corrupción, sino que aprendo a poder sentir de otra manera, ¿no? Y eso para mí fue uno de los grandes aprendizajes de Hilar. Y la otra es que la investigación científica, social, humanista, lo que sea, se puede activar de muchísimas otras formas para apelar a otros lenguajes, ¿no?, y a otros soportes. Pero Anaeli, yo creo que también tú podrías, estoy pensando cómo sostenernos y cómo se sostiene, o sea, más que nosotras, o sea, cómo se sostienen, digamos, estas prácticas y estos movimientos. Y yo creo que lo primero es un esfuerzo muy grande, incluso de las personas a las que estas condiciones sí las toca directamente, ¿no?, que son las familias, las madres, los padres, las hermanas, hermanos, que están ahí directamente y que sí no pueden ignorar la realidad, ¿no? Porque hay quienes podemos todavía ignorar la realidad, ¿no? O sea, decir no está pasando, no está pasando. Si no me ha tocado a mí, no está pasando. Sí, pero hay quienes no pueden hacerlo y están ahí, en la primera línea, ¿no? Y luego están quienes no les toca directamente, pero acompañan. Claro. Y yo creo que esas personas son muy importantes también, ¿no? Porque independientemente de que reconozcamos, o sea, que las violencias pasan por distintas matrices, o sea, de clase, de género, o sea, y no nos toca igual a todas y a todos lo que se está viviendo en el país, cómo acompañamos, ¿no? O sea, cómo nos articulamos, cómo nos conectamos, o sea, cómo traspasamos incluso todas estas macas que nos hacen en el mundo y nos ubican en un lugar particular, a veces más lejos, más cerca de esas personas. Y yo creo que eso es un paso muy importante que se está dando y que o sea, llevan dándolo durante tiempos y que sostiene. O sea, de alguna manera es como van generando una especie de infraestructura importante para esos movimientos. Por otra parte, yo creo que algo que yo también pues intento como escuchar de estos propios colectivos es que no romantizan ni su práctica ni sus formas de organización. O sea, son también colectivos atravesados por contradicciones, por conflictos, por intereses, y no romantizarlos, no idealizarlos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, no solo con estos colectivos, sino si algo hemos aprendido en el último siglo es que cualquier movimiento de oposición no se puede romantizar, ¿no? Y creo que eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Ese ejercicio también de no sé si de realidad o de qué, pero sí de estar de alguna manera distinta frente a esos colectivos. Y lo otro tiene que ver también con pensar esto que decía Alina, las formas desde las cuales en la academia, en la investigación, nos empezamos a relacionar. Muchas de las personas que participaron en la exposición, como Cordelia, como Paola, como Sandra Estrada, son mujeres investigadoras, son docentes, son académicas, y han buscado la manera de hacer eso que pues llevamos hablando también mucho tiempo en la universidad, que es el paso de la teoría a la práctica, cómo traer lo que está afuera, que parece que es lo político, a la universidad, o cómo salir de la universidad, es decir, como esas idas y vueltas que nos atrapan en discusiones teóricas y políticas. De hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede o no se debe. Y yo creo que eso también es como importante, pensar cómo podemos desde la academia participar de estos espacios sin usufructuar, sin capitalizar, sin pues todas las prácticas que sabemos que a veces están conectadas, pegadas también a la investigación y a la situación de las instituciones, ¿no? Sí. Que también llevan su agenda, hay que decirlo, hay cosas que pueden gustar o no gustar, ¿no? Y bueno, a mí no me preguntaste, Ale, pero como alguien que vio la exposición, una de las cosas que yo me quedé pensando
y sobre todo ahorita que estábamos preparando el programa y que vimos otra vez cuáles eran las fotos, ¿no? Que nos mandaron para armar y todo. Creo que es muy fuerte que la narrativa que nosotros recibimos de los medios, que en primera es como mucha información, son muchos nombres, es una cantidad que no alcanzamos a aprender, ¿no? Y siempre es una narrativa como de que son búsquedas en muerte, ¿no? Es búsqueda, una búsqueda muy pesimista para quien las está recibiendo de los medios oficiales y más desde el oficialismo, ¿no? Y cuando llegamos y vemos el cuidado que hay detrás de cada una de las obras, te das cuenta de que es una búsqueda viva, ¿no? Hay una búsqueda porque hay un vínculo que es muy fuerte, no solo entre las familias y la persona a la que están buscando, sino la sociedad que sí está vinculándose con eso, que sí está apostándole a que haya una reparación, a que no se olvide, a que se persista en la justicia, ¿no? En el derecho de que se está perdiendo, en el derecho a la vida. Entonces, es una búsqueda en vida. A mí eso es lo más fuerte que me pasó cuando estábamos ahí y cuando oímos al coro inolvidable, que eso no lo mencionaron. No. Eso, si quieren al ratito, sí lo vamos a mencionar sobre la inauguración, ¿no? Ajá, que fue muy fuerte. Yo creo que eso como estrategia de mediación fue previo a la estrategia que llevan consolidado para la exposición. El abrirnos con eso fue muy bonito. Tenemos nada más 2 minutos, nos quedan. Esto es demasiado amplio, Sí, gente. déjenme les Por leo favor. los comentarios Ajá, de las sí. participaciones. Bueno, una solamente nos dice que qué buen programa el de hoy, que muchas felicidades. Y el otro sí es una participación directa a la dinámica y dice: mi nombre es Perla. Estoy estudiando biología, soy mamá autónoma y trabajo. Escucho La Coyotera rumbo a mis diferentes actividades y sin querer queriendo escuchar todos estos temas y voces me ayudan a complementar, darle sentido y acuerpar lo que veo en mis estudios. Me sentía frustrada, ajena en mi área, pero en este semestre tuve la fortuna de tener a la maestra Mara Aroluna, una etnobióloga que nos habla de cuerpo-territorio, ecofeminismos, de colonialismos y hace de su práctica docente un acto político, y ha sido inspiradora. Y dice: me parece valioso compartir con ustedes porque ellas y ustedes me aportan y me nutren la imaginación de otros mundos posibles, la esperanza y el cuidado. Uf, Perla. Ay, Perla. Ay, Perla. Qué bonito, Muchas ¿no? gracias. Qué bonito. Y tenemos otro comentario que acaba de llegar que dice: saludos a la colectiva Hilar y a Voces de la Huehuete, gracias por su labor y por trabajar por la dignidad, el duelo, la memoria y darnos esperanza. Que la esperanza y la comunidad nos siga uniendo y sosteniendo. Entonces tenemos esos 2 comentarios en la participación. Va. Qué bonito. Pues, ¿con qué cerramos, chicas? Pues a lo mejor solamente decirles brevemente que cuando estábamos pensando en la inauguración de la exposición, ahí Brenda también puso un candado ético fabuloso. Dijo: no podemos hacer una inauguración de vino y listones. Y entonces fue que hicimos ese como conversatorio, jornada de bordado, donde invitamos al coro inolvidable a cantar. Y sí fue, bueno, o sea, dispuso todo, ¿no? En la presentación. Y recuerdo mucho que Guadalupe Aguilar estaba como muy tocada y decía: es que me han hecho pensar en todo el tiempo que yo llevo aquí bregando, ¿no? Sosteniendo esta lucha. Entonces fue muy bello porque participaron tanto colectivos de familiares como las mismas participantes de los proyectos de la exposición, estudiantes, mamás de los estudiantes, papás de los estudiantes, compañeros de nosotros, colegas, y fue muy bello porque no era la inauguración protocolaria, ¿no? Y escuchándolos cantar Amor Eterno. Entonces Qué imagínense maravilla. eso. Ajá. Qué maravilla. Pues muchísimas gracias. Gracias A por ustedes. este programa. Nos hizo pensar mucho. Yo sí me llevo bastantes anotaciones para platicarlo después. ¿Quieren cerrar con algún...? Pues yo creo que le seguimos pensando que justamente la exposición nos dio pie para, pues ahora queremos hacer un libro, queremos poder como reflexionar sobre lo que hicimos y también seguir abriendo un poco de puertas, ¿no? Para imaginar cómo continuar, digamos, con este tipo de investigación desde la academia.
Pues muchísimas gracias. Un gusto cerrar con ustedes el mes de marzo. Un gustazo tenerlas aquí, escucharlas. A toda nuestra audiencia les recordamos que el próximo lunes tenemos programa, viene Colectivo Brote, Parque Rojo. También los invitamos a que continúen, por favor, escuchando la programación de La Coyotera. Y amigas, también decirles que según la aplicación, la ganadora del librito de Nuria Varela es Perla. Por supuesto. Entonces ya nos pondremos de acuerdo por las redes oficiales. Ya saben, sigan a La Coyotera en Instagram, Facebook y en X, y también a Voces del Ahuehuete. Y nos escuchan por el 102.3 de FM. Una última intervención de mi parte, un pequeño fragmento de Pablo Neruda. Amiga, no te mueras. Óyeme estas palabras que me salen ardiendo y que nadie diría si yo no las dijera. Amiga, no te mueras. Yo soy el que te espera en la estrellada noche, el que bajo el sangriento sol poniente te espera. Voces del Ahuehuete. Resistencia, testimonio y esperanza.